Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Soy y estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes para desentrañar uno de esos enigmas que nos tienen a todos pegados a las pantallas, comentando sin parar y lanzando hipótesis al aire. Hoy vamos a hablar de Demet y Can. Sí, han oído bien. El misterio de su relación. Esa pregunta que resuena en cada rincón de las redes sociales y en cada conversación entre fans de sus proyectos. ¿Son novios? ¿Solo amigos muy cercanos? ¿Hay algo más entre ellos? Abróchense los cinturones porque nos vamos de cabeza a investigar todo lo que rodea a esta supuesta pareja. Y antes de empezar a desgranar cada detalle, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros videodocumentales y análisis. Bueno, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que cuando se juntan hacen saltar las alarmas de medio mundo. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenzikus, su química en pantalla fue sencillamente explosiva. Parecía que cada mirada, cada roce, cada diálogo estaba cargado de una electricidad palpable. Y claro, la audiencia, que ama ver romance tanto dentro como fuera de la ficción, empezó a preguntarse, ¿esto es solo actuación o hay algo real detrás de las cámaras? La conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman no se hizo esperar. Desde los primeros episodios de Erkenzikus, los espectadores fueron testigos de una química que trascendía la pantalla. Sus personajes Sanem y Can se volvieron la pareja favorita de millones y la manera en que interactuaban, con esa intensidad y esa complicidad, hizo que fuera inevitable fantasear con que esa magia se extendiera a sus vidas personales. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fan-edits y teorías sobre la naturaleza de su relación. Era evidente que algo especial estaba sucediendo, o al menos, eso era lo que percibían los miles de seguidores que seguían cada uno de sus pasos. Al principio, como suele suceder en estos casos, ambos mantuvieron la calma y un perfil discreto. Sus declaraciones públicas eran genéricas, marcadas por sonrisas evasivas y el típico discurso de «somos grandes amigos y compañeros de trabajo». Y si al fin y al cabo eso es lo que un actor debe transmitir cuando está en un proyecto exitoso, especialmente cuando la fama y la atención mediática pueden llegar a ser abrumadoras. Sin embargo, la cosa no se detuvo ahí. Los rumores empezaron a crecer como una bola de nieve, alimentados por cada pequeña interacción pública y cada aparición conjunta. Las fotografías, a veces captadas por paparazzis indiscretos, otras compartidas por ellos mismos, se convirtieron en las piezas clave del rompecabezas. Vimos a Can compartiendo momentos con la familia de Demet, asistiendo a eventos donde ella también estaba presente, o viceversa. Pequeños detalles que para la mayoría de los fans, con su olfato de sabuesos y su dedicación a la causa, eran pruebas irrefutables de una relación amorosa. Cada gesto, cada coincidencia, era analizado al milímetro buscando la confirmación de sus sospechas. Y es que no podemos negar la conexión que existía. En las entrevistas conjuntas, se notaba una complicidad especial que iba más allá de la mera profesionalidad. No era solo el guión, era algo más genuino, una energía compartida que se palpaba en el ambiente. La forma en que se miraban, las risas compartidas que a veces parecían salirse de control, cómo se defendían el uno al otro de las preguntas incómodas de los periodistas, todo ello conformaba el tipo de interacción que te hace pensar, ajá. Aquí hay algo. Y los fans, con su instinto agudo y su pasión por la pareja ficticia que adoraban, captaron esa energía y la amplificaron, creando una narrativa en torno a su supuesto romance. Pero el misterio se intensificó cuando, tras el fin de Erkenzikus, y una vez que sus caminos profesionales empezaron a separarse un poco más, las apariciones juntos se volvieron más esporádicas. Las redes sociales, que habían sido un hervidero de su supuesta relación, se calmaron un poco, o al menos, las pruebas directas y las oportunidades de avistar una conexión se hicieron más escasas. Esto, lejos de apagar las llamas de la especulación, hizo que algunos se preguntaran si tal vez habían sido solo rumores, producto de la fuerte química en pantalla y la imaginación de los fans, o si algo había cambiado entre ellos, quizás una ruptura o una decisión de mantener su relación en la más estricta privacidad. Ahora, ¿qué sabemos realmente? Pues la verdad es que oficialmente Demet Özdemir y Can Yaman nunca han confirmado ser pareja en el sentido romántico. Han sido muy cuidadosos con sus declaraciones públicas, manteniendo un perfil discreto sobre su vida privada, algo que en cierto modo, es admirable.
Vivimos en una época donde todo se expone, donde la privacidad se ha vuelto un bien escaso y preciado, y tener un espacio para uno mismo, lejos del escrutinio público, es un verdadero lujo. Su habilidad para navegar por este torbellino mediático con tal discreción es, en sí misma, digna de análisis. Sin embargo, los indicios, como pequeñas migas de pan, siguen ahí, esparcidos en el camino. Y es ahí donde entra nuestro trabajo de detectives, donde desentrañamos los sutiles detalles que pueden revelar mucho más de lo que parece a simple vista. Pensemos en las ocasiones en que, a pesar de la distancia física, han mostrado apoyo mutuo. Cuando uno lanza un nuevo proyecto, ya sea una serie, una película o una campaña publicitaria, el otro suele dedicarle unas palabras de aliento en redes sociales, un comentario positivo, un like estratégico. Pequeños gestos, sí, pero en el mundo de las celebridades, donde cada acción es analizada y a menudo tiene un significado oculto, estos gestos a menudo significan mucho más de lo que aparentan a primera vista. Pueden ser un simple acto de compañerismo, o pueden ser la forma sutil de demostrar que, a pesar de todo, siguen conectados. También está la cuestión de los viajes. Se ha especulado mucho sobre viajes que han coincidido, sobre encuentros que han tenido lugar en diferentes ciudades, a veces de forma discreta y casi clandestina. Fotos aisladas, a menudo desenfocadas o tomadas a distancia, comentarios anónimos de personas que afirman haberlos visto juntos en un restaurante o en un aeropuerto, todo esto alimenta el debate y mantiene viva la llama de la intriga. Estas pruebas circunstanciales, por débiles que parezcan, son suficientes para que los fans más acérrimos construyan castillos de hipótesis. Hay quienes argumentan con vehemencia que la fuerte química en Erkenci-Kuş fue tan bien interpretada por ambos actores que el público, cautivado por la historia de amor, se enamoró de la idea de que Demet y Can fueran pareja en la vida real. Que la magia de la televisión se trasladó de forma natural a la imaginación de los fans, que prefirieron creer en esa realidad paralela. Y es una posibilidad muy real, de hecho, es una de las explicaciones más plausibles. Los actores son profesionales extraordinarios, capaces de crear ilusiones muy convincentes, de transmitir emociones de una manera tan auténtica que el espectador se olvida de que está viendo una ficción. Por otro lado, están los que creen firmemente que sí hay algo más que una amistad, que esa química no se disipa al apagar las cámaras. Argumentan que la discreción es precisamente su forma de proteger una relación que quieren mantener alejada del constante y a menudo invasivo escrutinio público, o que quizás aún están en una fase temprana y prefieren no etiquetarlo públicamente hasta que estén seguros. Y hay que reconocer que a veces las relaciones que empiezan con un gran revuelo mediático, con la presión constante de los medios y los fans, al final, sufren las consecuencias. Así que, ¿quién sabe? Quizás su cautela, su decisión de mantener un bajo perfil, sea una estrategia inteligente para preservar algo valioso. Pensemos en el impacto cultural de Erkenci-Kuş. Fue un fenómeno. No solo en Turquía, donde arrasó en audiencias, sino a nivel internacional, conquistando mercados en Europa, América Latina y otras partes del mundo. La pareja que formaron Demet y Can se convirtió en un ícono para muchos, un referente de amor y romanticismo juvenil. Y la gente, cuando se encariña profundamente con una pareja de ficción, a menudo desea, casi con desesperación, que esa magia se extienda al mundo real. Es casi como si se sintieran un poco decepcionados, o incluso traicionados, si los actores no cumplen con esa expectativa, si su vida real no se ajusta al guión que los fans han escrito en sus mentes. Además, no olvidemos que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son figuras públicas muy atractivas y exitosas. Sus vidas personales, sus amistades, sus relaciones, siempre van a estar bajo el microscopio de la opinión pública. Las redes sociales, con su inmediatez, su alcance global y la facilidad para difundir información a la velocidad de la luz, son el caldo de cultivo perfecto para este tipo de especulaciones. Un like inesperado en una publicación, una foto compartida en el mismo lugar pero en momentos diferentes, un comentario ambiguo y con doble sentido, todo puede ser interpretado como una pista, una señal, un indicio que confirme o desmienta las teorías existentes. Ahora, mi opinión personal, y esto es solo una opinión basada en la observación cuidadosa de su comportamiento público, en sus interacciones y en lo que podemos deducir de las escasas declaraciones que han hecho, es que la conexión entre Demet y Can es innegable. Hay algo que los une, una afinidad que se trasluce en cada una de sus apariciones. Ya sea una amistad profunda, un romance incipiente que prefieren cultivar en privado, o una relación consolidada que han decidido mantener alejada del foco mediático, hay una chispa que se ve en ello.
Es una energía que es difícil de ignorar. Han demostrado una admiración mutua y un gran respeto el uno por el otro, algo que siempre es una base sólida, independientemente de la naturaleza de su vínculo. Y a veces, mis queridos detectives, es importante recordar que no siempre tenemos que tener todas las respuestas. El misterio, en cierto modo, también tiene su encanto. Nos permite seguir especulando, seguir creando nuestras propias teorías, seguir divirtiéndonos con el proceso de investigación y, sobre todo, seguir disfrutando de su trabajo individual, sabiendo que detrás de esas exitosas carreras hay dos personas que, por lo que parece, se llevan muy bien y se respetan mutuamente. El hecho de que mantengan un aura de misterio alrededor de su relación puede, de hecho, añadir un elemento intrigante a su figura pública. Quizás en el futuro uno de ellos decida abrirse más y contarnos la verdad, sin rodeos ni ambigüedades. O quizás simplemente continuarán con su discreción, dejando que el tiempo y sus acciones hablen por sí solas, permitiendo que el misterio perdure. Lo que sí está claro es que la pregunta sobre Demet y Can sigue viva, sigue generando debate, sigue alimentando la curiosidad de miles de fans en todo el mundo, y eso, en sí mismo, es un testimonio de la huella que han dejado en la cultura popular. Hemos analizado los indicios, hemos considerado las diferentes posibilidades, hemos sopesado los argumentos de quienes creen en una relación y de quienes apuestan por una amistad profunda, y hemos llegado a la conclusión de que el misterio de su relación entre Demet y Can continúa. Si son novios, son extraordinariamente reservados y maestros en el arte de la discreción. Si son solo amigos, son amigos excepcionalmente cercanos, cómplices y con una conexión que va más allá de lo convencional. Lo que sí es seguro o lo que podemos afirmar sin lugar a dudas, es que su química y la conexión que transmiten, tanto en pantalla como, según muchos indicios, fuera de ella, ha capturado la atención de millones de personas. Y esa, mis amigos, es una magia que pocos logran, un talento para conectar con la audiencia que los ha catapultado a la cima. Así que, queridos espectadores, ahí lo tienen. El enigma de Demet y Can. Un tema que estoy seguro seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer sumergirnos juntos en este fascinante misterio, desmenuzar cada detalle y dejarnos llevar por la especulación informada. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Son pareja o son solo grandes amigos con una conexión especial? Dejen sus teorías, sus comentarios y sus reflexiones aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus aportaciones enriquecen nuestras discusiones y nos ayudan a ver las cosas desde diferentes perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este viaje al misterio de Demet y Can, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad. Compartan este contenido con todos sus amigos que también son fans de Demet y Can, o que simplemente disfrutan de un buen misterio y de un análisis detallado de las vidas de las celebridades. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que publicamos. Su apoyo significa el mundo para nosotros, nos impulsa a seguir investigando y a traerles los mejores análisis de la farándula. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces sigan investigando, sigan debatiendo y disfruten de la vida. Chao, chao.